Aquí en cabina el doctor Luis Alan Navarro, investigador del Centro de Estudios de Gobierno y Asuntos Públicos. Desde 2014 se ha dedicado a investigar la vegetación urbana de Hermosillo, el bosque urbano, los jardines frontales, lo verde de Hermosillo. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Por qué esa fijación de estudiar las áreas verdes? Mi primer trabajo como profesionista fue en el Programa Nacional de Reforestación en 1998. Sí. En ese entonces nosotros estábamos tratando de impulsar lo que son el cambio de reforestación de Hermosillo hacia especies nativas. Es decir, a mí me tocó vivir ese intento hace 20 años de cambiar el patrón de reforestación de especies tropicales, sí, es decir, de tratar de tropicalizar la ciudad a uno por especies nativas. ¿Cuáles son las especies tropicales que tiene Hermosillo? Bueno, mira, cuando empezamos en el Colegio de Sonora nos dimos cuenta que el estudio más antiguo que existía lo había realizado un investigador de la Universidad de Sonora, José María del Castillo, y él encontró prácticamente en 1992 un paisaje vegetal para Hermosillo dominado por yucatecos, ceibas, grevilias, árbol del fuego, naranjo agrio. Que no son de aquí. No son de aquí, pero digamos que esas especies lograron prosperar porque era un Hermosillo en el que teníamos agua. Es decir, en 1999, por ahí si buscas en los periódicos, puedes encontrar la noticia de que, bueno, la presa por fin se secó, ¿no? Y de 1999 para acá, digamos que Hermosillo empezó a tener episodios de tandeos, escasez de agua, y eso pues vino a ponérsela difícil a esta vegetación que no está adaptada. Es decir, hasta antes de los años 90 había agua en Hermosillo para sostener estas especies. Exacto, yo creo que todos podemos recordar todavía los camellones de los bulevares, el Bulevar Navarrete, el Bulevar Quino, ¿sí? Que tenían pasto, que se regaban simplemente abriendo la llave de la manguera, abriendo llaves de agua, es decir, no había ni siquiera sistemas de riego, ¿no? Sí. Entonces, digamos que ese patrón de reforestación es un patrón de reforestación que definitivamente no es sostenible. Hace 20 años se dieron cuenta ustedes, doctor Luis Alan Navarro, cuando empezó a escasear el agua. Empezó a escasear el agua, ese fue como un punto de inflexión, pero la política federal de Semarnap en aquel tiempo fue de empezar a sustituir las especies exóticas por especies nativas. Ha sido un largo trayecto. Por mucho tiempo nosotros que estamos en la academia, que nos hemos dedicado a investigar esto, por mucho tiempo esta, digamos, idea estuvo en el discurso, es decir, estuvo con los académicos que las estudiamos, pero también estuvo en el discurso de muchos funcionarios públicos, y muchos programas de reforestación se hicieron en base a esta idea de empezar a sustituir especies exóticas por especies nativas. ¿Cuáles son las especies nativas que se recomiendan para Hermosillo y que desde finales de los años 90 ustedes vieron como alternativas, como opciones reales para la ciudad? Bueno, las especies nativas, déjame decirte que ya se hizo esa transición, afortunadamente, yo diría que el 2018 por fin se hizo esa transición de pasar de una idea, ¿sí? Una idea sostenida por la academia, por las organizaciones de la sociedad civil, ecologistas, ambientalistas, se pasó de esa idea ahora sí a una política pública. Es decir, hay dos instrumentos importantes. Uno es la ley árbol y el otro es la norma técnica para que establece los requerimientos para hacer infraestructura verde en la ciudad. Entonces, esas dos, esa ley y esa norma a nivel municipio ya contemplan que se debe de establecer especies nativas o especies con bajo requerimiento hídrico. Por ejemplo, el mezquite. Claro. Es una especie que digamos ya está bien distribuida en la ciudad. ¿Todos los mezquites, todos los tipos de mezquites o ciertos mezquites? Sí, hay muchas especies de mezquites, hay unos que son nativos, por un tiempo se trató de introducir lo que es el mezquite chileno porque no tiene espina,
Pero el mezquite es una especie que se cruza muy fácilmente. Entonces, realmente yo toda la vida he sido práctico y digo, cuando vas a un vivero y te dan un mezquite, es muy probable que sea una cruza. Luego la ¿no? gente le da miedo el mezquite porque cuando lo siembran y crece, les levanta el pavimento, dicen, ¿no? Les levanta el suelo, se mete la raíz por debajo de la casa y empieza a levantar. ¿Cómo hacerle para que no levante el pavimento? Exacto, o sea, cada árbol Sí. tiene sus requerimientos específicos. No darle O sea, tanta agua. Dicen a los jardineros, por ejemplo, que Sí. para que no le levante a uno el pavimento, la banqueta o el suelo de la casa, pues hay que darle poca agua porque se hacen, digamos que se hacen baquetones los mezquites porque no se va la raíz para abajo, ¿no? Completamente. Sí, exacto. O sea, cada árbol tiene sus Sí. peculiaridades y tiene su función, y obviamente los árboles también generan perjuicios ambientales. Es decir, el levantar una banqueta evidentemente es un perjuicio ambiental. Nosotros ahí en el Colegio Sonora estudiamos 3 entornos de lo que es el bosque Pero urbano. antes de que entre con Sí. el bosque urbano, me dijo especies nativas, mezquite. ¿Qué otras? Mezquite, por ejemplo, la palma abanícola, la Sí. Washingtonia filífera, sí se ha usado mucho, es la palma abanícola que crece delgadita y alta, se ha usado Sí. mucho. También hay otra que es la palma de California, que le llaman, que es muy parecida, pero crece nada más un poquito más baja y un poquito más ancho el tronco, ¿no? ¿El palo verde también? Toda la familia de los palo verdes se han incluido, los puedes ver uno ya en la ciudad. También ¿qué otra especie? El tepehuaje, sí, que Sí. ese siempre ha sido mi árbol favorito, es decir, es un árbol que no tiene espinas, es muy flexible, siempre verde. Entonces, realmente, Así como Tucson, eh, porque en Tucson, Arizona, vemos que hay mezquites, hay palo verde, hay especies nativas, ¿no? sí, Tucson No comenzó- tiene árboles tropicales, no tiene No, efectivamente. De hecho, mi inspiración de este tema comenzó en Tucson. Cuando estaba Sí. estudiando allá mi doctorado, me di cuenta de que muchas de las especies que despreciábamos, vamos a decir aquí, allá decoraban muy bonito las calles, las ciudades. Exacto. Y la gente tenía una identidad con ellas, se identificaba con los saguaros, con los cactus, con todas las especies nativas, y las combinaba de tal forma que, digamos, eran atractivas, ¿no? Exacto. Al ojo. Entonces, digamos que de ahí comenzó mi interés personal. O sea, ¿sí? debemos aspirar a parecernos a la vegetación que tiene Tucson, por ejemplo. Así como están Yo creo que para allá vamos. los jardines frontales, pues que Los aspiremos a tener los jardines desérticos. los parques, Sí. los parques también tienen que transformarse. Y repito, con los instrumentos jurídicos que ya tenemos, ¿sí? Por ejemplo, la ley Árbol es del 2016, y lo que es esta norma técnica para infraestructura verde es del 2018. Con esos dos, es decir, aplicados ya e implementados, ellos ya marcan una paleta vegetal, ya marcan que se tienen que privilegiar las especies nativas. Entonces, digamos que de aquí en adelante, lo que era una idea, lo que era un interés, ya está plasmado en una política pública. Exactamente. Estamos platicando con el doctor Luis Alán Navarro, investigador del Centro de Estudios de Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora, y me decía, usted se ha concentrado en estudiar el bosque urbano, los jardines frontales, la vegetación urbana de la ciudad. Exacto. Sí, y me decía del bosque urbano. ¿Qué es el bosque urbano? Bueno, el bosque urbano es una traducción del inglés, ¿no? Del urban forest es en inglés, ¿no? Entonces, pero realmente es toda la vegetación que existe en el polígono urbano, absolutamente toda. La Es que decir, plantan las personas. La que plantan, la que crece espontánea, los remanentes de vegetación natural que quedan atrapados o encerrados en el polígono urbano, absolutamente toda, ¿no? O sea, todo lo verde que hay. Todo lo verde que hay. Es Sí. como cuando vienes en el avión, todavía así suelo decirle yo a mis alumnos, cuando vienes bajando en el avión y ves Hermosillo y dices, mira, cómo se ve verde, ¿no? O cómo Sí. lo ves del Google, ¿no? Del Google Earth también. Entonces, obviamente que hay diversos espacios, es decir, el espacio público, todos los ciudadanos aspiramos a tenerlo verde, ¿no? Es decir, aspiramos a tener banquetas con dosel continuo, aspiramos a tener parques urbanos verdes. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio para estimar
cobertura vegetal de los parques urbanos y encontramos un promedio de 27%, con un rango del 0 al 68%, es decir, digamos que una tercera parte de nuestros parques es verde, ¿no? Los parques más verdes que tenemos es el Parque Madero, que es de los que anduvo como en el 60-68% de cobertura vegetal. El Parque del Estudiante, por ejemplo, que está dentro de la Universidad de la Unison, es uno de los... Entonces, así deberían de ser todos los parques, pero nosotros sabemos muy bien que hay parques que definitivamente no tienen absolutamente y el que se echó bursa al plato. El que se echó bursa al plato para construir el Musas. Bueno, esa es otra cosa también que hemos observado. Es decir, nosotros creemos o hemos tenido muchas dificultades para poder hacer un inventario de todos los parques. Es decir, el ayuntamiento tiene su base de datos, el INPLAN tiene otro mapa, pero nosotros creemos que debería de existir una base de datos georreferenciada donde estén todos los polígonos de todas las áreas verdes. Este mapa debería ser público para que los vecinos sepan cuáles son sus parques, cuáles son sus áreas verdes y no pase lo que sucedió, por ejemplo, en La Verbena recientemente, de que un grupo de vecinos estaban cuidando un área que creían que era verde y resultó ser de un particular, ¿no? Exactamente, y entonces, ahí la razón la tuvo el particular y tuvieron entonces, teóricamente... Entonces, eso se resolvería si tuviéramos un inventario de áreas verdes debidamente georreferenciado, incluso interactivo, donde pudieran acceder las personas. ¿Me repite la estadística que dio, el dato que dio? Sí, mira, traigo varios datos aquí, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos estudiado 3 entornos del bosque urbano, ¿no? Un entorno privado que es de jardines frontales, donde las personas, los ciudadanos deciden qué poner. Ninguna de las 2 leyes que mencioné yo se ha metido con el entorno privado, es decir, todavía las personas pueden plantar enfrente de su casa lo que ellos gusten. Un plátano, una papaya, es muy común. Entonces, nosotros encontramos ahí 82 especies diferentes de árboles y solamente 14% es nativas, es decir, las personas, digamos, no les gusta mucho sembrar nativas en sus jardines privados. Sí. Después también estudiamos las banquetas, que es un entorno, digamos, gris, porque sabemos que son públicas, pero a la vez tenemos un sentimiento de pertinencia hacia ellas, es decir, no nos gusta que alguien se estacione enfrente de nuestro árbol, por ejemplo, claro, ¿no? Ahí encontramos 18% de nativas y 70 especies Está diferentes. muy baja la cifra, ¿no? Sí. Otra cosa, tendemos a usar poquitas especies, es decir, digamos, el paisaje verde es poco diverso. Por ejemplo, el 37% de las especies que encontramos en las banquetas son 2 especies exóticas, olivo negro y benjamina, nada más. Es decir, el 40% de las plantas que no son de aquí. Que no son de aquí. Entonces, lo que se recomienda, así un número muy práctico, es que ninguna pase al doble dígito, es decir, en densidad, en proporción. Es decir, que ninguna domine más allá del 10%. Sí, ¿no? ¿qué especie se ha encontrado más exótica dentro de las exóticas en las jardines? Bueno, la especie número 1 es el olivo negro en Hermosillo. Es la especie más distribuida, es la especie... Más que el mezquite. Más que el mezquite. Más que el palo verde. Nosotros también estudiamos los parques urbanos por estratos de crecimiento de la ciudad, ¿no? Sí. Y sí encontramos que los parques más nuevos tienen más especies nativas. Es decir, estadísticamente significativo, los parques más nuevos sí tienen una proporción mayor de nativas que los parques, digamos, que están construidos en un área de la ciudad más antigua, ¿no? Pero los parques se van haciendo más pequeños conforme te vas alejando, digamos, del centro de la ciudad y también van teniendo menos cobertura vegetal. Nosotros también encontramos que no hay relación no pudimos verificar si los sistemas de riego servían o no, simplemente buscamos a ver si el parque tenía sistemas de riego y lo relacionamos con la cobertura vegetal. No hay relación entre que el parque tenga sistema de riego y la cobertura vegetal, es decir, eso te dice que algunos funcionan, otros no funcionan, es decir, no es garantía de que el parque tenga un sistema de riego para tener un parque, digamos, con cobertura vegetal, que es al final lo que buscamos, ¿no? También
también nosotros, concluimos, ¿no?, que uno de los retos para Hermosillo es cambiar los indicadores que usamos. Es decir, generalmente el indicador es: se plantaron tantos árboles, se donaron tantos árboles. Nosotros nos dimos a la tarea de revisar los informes de gobierno. En cada informe de gobierno está el número de especies que se reforestaron, ¿sí? En alguna parte está. Los puedes sumar a través de los últimos, no sé, 9 años, 12 años, y te va a dar un número como de 500,000 o 400,000 árboles plantados, ¿no? Entonces la pregunta es: ¿dónde están? ¿Y cuántos árboles hay aquí en Hermosillo? Es un número que no hemos estimado. Sí, pero ¿cuántos dicen los informes de gobierno? Bueno, más o menos da como entre 300 y 400,000 árboles. 400,000 árboles, y no están esos 400,000. Obvio que no están, porque tú dices, digamos, lo que los datos dicen es que tenemos un Hermosillo cada vez con menos árboles, menos verde. Entonces, nosotros creemos que un punto medio es el usar especies exóticas. Es decir, una especie exótica, incluso la norma técnica para infraestructura verde del INPLAN, esa es la meta que persigue. Persigue que los árboles, se deben de ayudar, o la vegetación se debe de ayudar en los primeros 3 años, y después del tercer año, la vegetación debe de depender mínimamente del agua potable, del agua de la llave. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros vemos como una reforestación sostenible, una reforestación que no tome agua de la llave, que no nos robe agua de la llave, o que no sean especies tropicales que vienen de medios naturales, donde, digamos, en Hermosillo llueve 200, 300 milímetros y tú introduces una especie nativa de un lugar donde llueve 900 milímetros. Entonces, de algún lugar tiene que salir esa agua, sí, digamos, ¿no? Esa agua extra. O sea, naturalmente no puede vivir, pues, con el agua de la lluvia. No puede vivir. Le preguntan si el NIM es bueno para Hermosillo, Ernesto Figueroa. El NIM es un árbol que crece muy rápido, o sea, es increíble cómo crece, pero es una especie exótica. Es exótica, o sea, no es de aquí. Es exótica, no es de aquí, o sea, obviamente no es de aquí, o sea, tú no lo ves en el monte, no es un árbol que se autosiembra, por ejemplo. Es decir, en Estados Unidos hay una línea de investigación que se llama paisajes ferales, ¿no? Usando el nombre feral, así como se usa en Australia para referirse a los animales domésticos que se hacen salvajes, ¿no? Y dicen, simplemente fíjate en casas abandonadas que tenían su jardín y tenían su paisaje, por así decirlo, y fíjate qué pasa con los árboles una vez que el humano se va. Se secan. Y yo cada vez que manejo por Hermosillo trato de fijarme en casas abandonadas y ver qué pasa con esas especies exóticas una vez que se secan, que ya no está el humano, ¿no? Entonces muchas de ellas tarde que temprano se secan. Y resisten pueden resistir 1 año, 2. Las nativas. Las nativas en sí teoría resisten porque, por ejemplo, podemos ver que el mezquite es una especie que se autosiembra. Tú puedes ver en los lotes baldíos, en las áreas abiertas que tenemos en Hermosillo, que están haciendo solo, ¿no? Sí. Entonces, en teoría, un mezquite debería de ser autosostenible. Bueno, en mi jardín salió un mezquite. Sí, es maleza, de hecho, ¿no? Salió un mezquite maleza. Y ya lo dejamos crecer. Exacto. Está mediano, pero salió de manera natural, o sea, no lo sembramos el mezquite en el jardín de mi casa. Estamos platicando con el doctor Luis Alán Navarro, investigador del Colegio de Sonora. Ya, bueno, le pregunta a José Gutiérrez si el olivo negro es apto y benéfico para nuestra ciudad. Pues no, es exótico, ¿verdad? Sí, es exótico y definitivamente nosotros, por ejemplo, como estudiosos de la política pública, nosotros creemos que al final de cuentas son las políticas públicas los que vienen es la mano que viene a mecer la cuna, es decir, es lo que verdaderamente viene a influir en una ciudad. El olivo negro se introdujo no hace mucho en Hermosillo, pero el olivo negro, por lo que nosotros hemos podido investigar, es un árbol que tiene requerimientos de 700 milímetros de lluvia. Y aquí hay 300. Y aquí hay 300, entonces realmente sí es un árbol muy bonito. ¿Un mezquite cuánto requiere? No sé exactamente el dato, pero en teoría los mezquites
están adaptados a un lugar donde no llueve. A un lugar donde sí, no llueve. Tiene razón el doctor Navarro. En 1986 en el Cictus me tocó participar con José María del Castillo y Manuel Espericueta en el primer proyecto para reforestar Hermosillo. Al mismo tiempo en ese proyecto diseñamos la primera planta de tratamiento de aguas grises domésticas. Me dice Virgilio Rubio. Lupita Morales le saluda y lo felicita. Arturo Mesa también le saluda y lo felicita. ¿Cómo me puede lo del parque hundido? Fue y es un pecado su desaparición, sobre todo a la luz de lo que está exponiendo el investigador del Colegio de Sonora, Daniel Ávila. ¿Me podría pasar el contacto de la persona que está entrevistando sobre ecología? Bueno, ahorita nos da su correo. Exacto, o algún dato de contacto para que tenga lista una pluma y papel Daniel Ávila o en su celular. ¿Se puede cambiar el clima en la ciudad si se siembra suficiente vegetación? Es una pregunta que hace Luis Fernando. Y Luz Elena, que diga qué árboles recomienda nativos para plantar en casas y banquetas, por favor. Bueno, sí, yo usaría, yo insisto, mi árbol preferido es el tepehuaje. O sea, es un árbol. ¿Por qué es mi árbol preferido? Porque no he visto que levante significativamente las banquetas, no tiene espinas, es siempre verde, se me hace muy bonito. Los gringos le llaman feather tree, así como si fuera un pájaro emplumado o parece como si fuera un plumero, ¿no? Y es muy resistente al viento. Sí, a veces el mezquite cuando no se siembra bien se cae, ¿no? O sí. sea, creo que ahora después de esta lluvia se cayó el de la Unison. Me tocó tomar muchas fotos de muchos mezquites que se cayeron, ¿no? Aunque los forestales urbanos te dicen que si lo siembras bien, lo podas bien, el mezquite no tiene ningún problema y resiste, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de árboles? Le preguntan al auditorio. Bueno, sí, insisto, mezquites, ¿sí? Obviamente, tepehuaje es otro árbol, toda la familia de los palo verdes yo le llamo porque son varios, ¿no? Hay un palo verde del desierto, hay palo verdes híbridos, está también los cactus, brea, sí, también los cactus, las chollas pueden ser, o sea, digamos, no tienen belleza escénica, ¿no? Sí. Pero también eso los pueden plantas pequeñas, ¿cuáles recomienda? Plantas pequeñas, hay un arbusto que me gusta mucho, se llama arbusto cenizo. Sí, sí. Lo pueden ver en la ciudad, o sea, da una flor así tipo lavanda muy bonita. Entonces, ese es un árbol que han introducido, lo puede ver también cuando van a Tucson y todo eso. Entonces, ese es un árbol, es un arbusto, ¿no? Sí, atractivo. Le pregunta Candy, se dice que el neem no es bueno para la polinización de las abejas porque es repelente. ¿Qué tan cierto es eso? No, yo le dediqué el otro día una mañana completa a investigar ese mito. Entonces, realmente, y yo le puedo pasar las fuentes que consulté bibliográficas, el neem necesita abejas para su polinización. Es decir, si el neem matara a las abejas, probablemente ya no existiera el neem, ¿no? Ya se hubiera auto extinguido, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacen con el neem es concentrar el aceite que tiene y lo usan como un insecticida que es efectivo. Pero como tal el árbol no, es un árbol aromático. Incluso muchos lo incluyen, lo categorizan como vegetación melífera, es decir, produce miel y tiene una flor que atrae a las abejas, o sea, sí. Definitivamente no. ¿El chiltepín es bueno para casa? Javier Jubera le pregunta. Sí, pero tienen que recordar que el chiltepín es un árbol muy delicado. Yo siento que no se ha domesticado, es una especie que no se ha domesticado. Es silvestre completamente. Sigue siendo silvestre, entonces tiene que ponerlo debajo de un árbol, es de sombra y es muy delicado. O sea, no, yo aconsejaría que no. Las bugambilias, plantas pequeñas y hermosas, ¿las recomienda? Yo siento que las bugambilias es una especie que difícilmente no se va a poder salir de lo que es el paisaje urbano. Es decir, obviamente requieren agua, son susceptibles al frío. Son exóticas. Ejemplo, son exóticas, pero no las van a poder sacar porque una parte importante es que la paleta vegetal tiene que ser aceptada por las personas. Es decir, tienen que formar un jardín atractivo. Porque de otra forma, es decir, no se trata de replicar el monte en la ciudad. ¿Por qué? Porque yo he visto
a parques que son realmente un relicto, dejaron un pedazo, digamos, de monte, la vegetación que está, y vas y los ves en mayo, y te ofrecen una imagen café, grisácea. Entonces realmente no creo yo que las personas quieran eso, es decir, pero no obstante vas a Tucson y ves los mismos parques, o a Phoenix y ves los mismos parques digamos en la temporada de la época seca, y los ves muy atractivos, es decir, se requiere de arquitectura del paisaje, que le llaman, se requiere un poquito de arte al momento de hacer los jardines, de diseñarlos, ¿no? Está muy interesante el tema, pero ya se nos acabó el tiempo. Doctor Luis Alan Navarro, investigador del Centro de Estudios de Gobierno y Asuntos Públicos. Para las personas que tengan alguna duda, que quieran preguntarle algo, ¿dónde se le puede localizar? Pueden ingresar a la página del Colegio de Sonora, ¿sí? Es decir, y ahí están los datos de nosotros en el Colegio de Sonora. En la página del Colegio de Sonora. Colegio de Sonora. Ustedes pueden entrar al Google y darle el Colegio de Sonora, inmediatamente van a dar con nuestro portal en internet y se van ahí a la sección de investigadores, y ahí están los datos de todos nosotros. De Luis Alan Navarro. Exactamente, o pueden acudir, ahorita el Colegio de Sonora está en un receso académico, pero a partir del próximo lunes ya volvemos. Este lunes. Sí, y pueden ahí llegar a recepción y preguntar por usted. Y preguntar por mí, con mucho gusto. Muy bien. Los atiendo, los oriento y los ayudo. Luis Alan, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muy interesante el tema. Como siempre, los temas del Colegio de Sonora. Muy